Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. El día de hoy pues vamos a revisar síndrome de reperfusión. Mi nombre es Juliana y pues mi compañero Santiago. Esta va a ser nuestra tabla de contenidos, entonces vamos a hablar de definición, epidemiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico, tratamiento y terminamos con un caso clínico. Bueno, pues comenzando con esta presentación, con la definición, me parece primero importante resaltar lo paradójico de esta patología. Si nos ponemos a ver, pues el síndrome de reperfusión, cualquiera podría pensar que el tratamiento para una lesión, por un isquemia, por una hipoxia, sería devolverle esta vascularización o este oxígeno. Sin embargo, en el síndrome de reperfusión, vamos a ver que primero va a haber una isquemia o una hipoxia, y después, pues, con secundario a esta repercusión puede haber una exacerbación de este daño celular, pues, por una inflamación, especies reactivas de oxígeno, y pues más tarde entraremos más a profundidad en eso. Entonces, pues, partiendo del hecho de que una isquemia con una hipoxia, que puede ser a causa de una sepsis, de un síndrome coronario agudo, de una isquemia cerebral, de una lesión de extremidades o incluso de trasplante de órganos, estos suelen ser los casos más frecuentes en los que se experimenta el síndrome de reperfusión. Este isquemia, esta hipoxia, va a provocar un daño celular, pues, la falta de oxígeno, y pues el síndrome va a darse después de una revascularización a este tejido que está en isquemia o hipoxia. Va a traer consigo procesos inflamatorios y especies reactivas de oxígeno que van a provocar una inflamación y un compromiso de diversos órganos. Entonces puede comprometer cerebro, corazón, riñones, hígados, extremidades, y en algunos casos también no solo se queda ahí, sino también desarrollamos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico con algunos casos de fallo multiorgánico. Entonces, con respecto a la epidemiología, se han descrito puntualmente en los casos para algunos tipos de síndrome de reperfusión. Entonces, en el caso de, pues es importante resaltar que el síndrome de reperfusión será proporcional a el tiempo que haya estado en isquemia el tejido, pues, el tejido. Entonces, según secundario, pues los pacientes, algunos pacientes que sufren de una isquemia renal, pacientes que tengan lesión renal aguda por un síndrome de reperfusión, requerirán terapia de reemplazo renal en un 30-40%, con una tasa de mortalidad de 20% a un año, y asimismo una progresión de insuficiencia renal aumentando hasta un 25% en la lesión renal aguda por la reproducción. Quise traer esto a colación, pues, estos dos tipos de aneurismas, un aneurisma yuxtarrenal y pararrenal, en el que, pues, en algunos casos, para el tratamiento de estos aneurismas requieren de el campeo de las arterias renales, provocando, pues, una isquemia, y pues a esto se someten también los cirujanos vasculares, aparte, pues, de tener una isquemia, el tejido renal, también estar en riesgo de un síndrome de reperfusión, provocando, pues, todas estas estadísticas que les acabo de mostrar. Asimismo, también, como les mencioné, el síndrome de reperfusión se ha descrito bastante en trasplantes. Entonces, los receptores de trasplante pulmonar en un 20-30% podrían experimentar síndrome de reperfusión, produciendo una disfunción respiratoria postoperatoria. Asimismo, la incidencia de daño hepático agudo por un síndrome de reperfusión oscila entre un 20-40%, y luego el 30% de estos pacientes con ese síndrome de reperfusión tendrá la función alterada, expresadas en hiperbilirubinemia, hipoalbuminemia, etc. ¿Listo? Bueno, hablando un poco de la fisiopatología es un poco extensa, entonces lo que hicimos fue organizarlo de forma escalonada, de manera que pudiéramos integrar todos los conceptos. Inicialmente, es importante resaltar que el síndrome o la lesión por isquemia reperfusión va a tener dos fases principales. La primera es el daño isquémico y la segunda es el daño por reperfusión. Ambas van a tener unas características tanto celulares como sistémicas, que son características de cada fase, pero es importante que nosotros reconozcamos lo que ocurre en las respuestas biológicas en ambas fases, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a nosotros como clínicos a anticipar las manifestaciones clínicas que vamos a ver
más adelante qué es lo que podemos esperar de este síndrome, y además nos va a ayudar a reconocer también distintos mecanismos que pueden ser potenciales para elegir el tratamiento e incluso para prevenir los distintos tipos de daño tisular que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, entrando un poco más en materia, como les decía, se han descrito muchísimos mecanismos que explican la fisiopatología, pero pues vamos a ver los principales. El primero que se va a activar es el estrés oxidativo. Entonces, en esta fase, lo que vamos a tener es que la tolerancia del tejido, lo más importante es que va a depender pues del tipo de tejido y de la edad celular. Acá, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando nosotros estamos en un contexto de hipoxia tisular, lo primero que va a pasar es que las cantidades de ATP que se producen en glucólisis se van a agotar rápidamente, junto con los depósitos de glucógeno. Eso quiere decir que va a haber una disminución del ATP y esto me va a llevar a un cambio al mecanismo que normalmente manejamos, que es un mecanismo aerobio de respiración celular, a un mecanismo anaerobio. Este mecanismo anaerobio, además de la disminución de ATP, me va a producir en respuesta un aumento del pH intracelular. Este aumento del pH intracelular va a estar dado también pues porque va a haber una acumulación de ácido láctico justamente por el metabolismo anaerobio, el que va a estar pues predominantemente activo. El aumento del pH intracelular va a tener unas consecuencias celulares, que va a ser pues inhibición de la glucólisis, pero además me va a activar el antiporte sodio-hidrogeniones. Si ustedes recuerdan, pues este antiporte básicamente lo que intenta es llevar los niveles de pH intracelular a valores normales. Y hasta aquí vamos a tener una fase aguda, una fase temprana de la isquemia. Si la depresión de ATP continúa y se perpetúa en el tiempo, vamos a llegar a fases avanzadas de isquemia, en donde este aumento como tal de pH intracelular y todos los procesos que ya hemos mencionado van a inhibir o va a hacer que deje de funcionar la bomba sodio-potasio ATPasa, pues como su nombre lo indica es dependiente de ATP y tenemos bajos niveles. Entonces no solamente va a aumentar el sodio intracelular, sino que este aumento del sodio me inhibe también el antiporte sodio-calcio. Eso quiere decir que va a haber un aumento del calcio intracelular que me empieza a producir enzimas degradativas como la fosfolipasa A2 y algunas proteasas como las calpaínas. En conjunto, todos estos procesos me van a llevar a lo que es la lesión celular necrótica. En estos contextos, entonces, de calcio intracelular aumentado, también va a haber fósforo intracelular aumentado, se me va a empezar a potenciar la producción de radicales de oxígeno. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí es importante, pues, volver a la definición, y es que son iones de oxígeno que son altamente inestables, son peroxidasas y adicionalmente, pues van a ser, digamos, producto de dos procesos diferentes, que son el sistema xantina oxidasa y el NADPH. ¿Esto por qué es importante? Porque el efecto neto de la isquemia tisular en tiempo va a estar dado por una acumulación de hipoxantinas. Las hipoxantinas vienen del aumento en la actividad del sistema xantina oxidasa. Eso quiere decir que si yo tengo un aumento en la actividad de la xantina oxidasa, yo lo puedo traducir en que tengo un aumento en el agotamiento de las moléculas de ATP y de su degradación, que es lo que estábamos mencionando. Por otro lado, el aumento de radicales libres de oxígeno y de especies reactivas se ha relacionado con una activación del poro de transición de permeabilidad mitocondrial. ¿Por qué es importante este poro? Porque, como les comentaba, el grado de acumulación de ROS está relacionado también con el grado subsiguiente de daño tisular. Entonces se ha descrito que básicamente la activación de este poro junto con los ROS es lo que me va a llevar a ver el edema vascular, vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular, una sobreexpresión también de moléculas de adhesión vascular como el BCAM1, que es la molécula de adhesión vascular, y la quimiotaxis también, que desarrollaremos más adelante. El otro mecanismo que tenemos es la disfunción mitocondrial, como ya les venía mencionando. Entonces va a estar condicionado por la apertura del poro mitocondrial. Esta apertura del poro mitocondrial, también como les comentaba, va a inducir la muerte celular necrótica. Esta muerte celular necrótica va a estar dada por liberación de quimiotaxinas como C5A y anafilotoxinas como C3A. La activación de estas moléculas me lleva a la activación del programa celular de apoptosis por disfunción mitocondrial, que es un signo característico de lesión de isquemia reperfusión.
En cuanto al mecanismo inflamatorio, aquí fisiopatológicamente es importante reconocer que hay dos citoquinas o digamos como dos protagonistas en el proceso, que es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que en este caso van a actuar como mediadores de la respuesta del huésped y además van a ser responsables de esos signos locales y sistémicos, que son, por ejemplo, el shock, vamos a tener caquexia en el paciente, el aumento de proteínas de fase aguda, vamos a tener también, pues, incluso la muerte, coagulación intravascular diseminada, fiebre, bueno, entre otras manifestaciones. Y además se ha demostrado que la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral funcionan como inductores de otras citoquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Por otro lado, hay estudios que han demostrado una disminución en la actividad de la interleuquina 10. Esta interleuquina 10, recordemos que es una citoquina antiinflamatoria que básicamente va a vigilar la respuesta inmunológica del huésped a través de la inhibición del factor nuclear transcripcional kappa beta, que recuerden que va a tener una función principal también estimulando otras citoquinas, va a funcionar disminuyendo la atracción de específicamente neutrófilos en el sitio, digamos, inflamatorio, y además va a disminuir el edema y el daño tisular. Asimismo, como mencionamos también al inicio, pues hay un aumento del calcio intracelular. Esto va a ocurrir en la fase aguda de la isquemia. Va a haber principalmente una sobrecarga de calcio citoplasmático y mitocondrial. Cuando yo tengo sobrecarga de calcio citoplasmático, vamos a tener activación de fosfolipasas. Las fosfolipasas me producen disminución bueno, fosfolípidos, que básicamente contribuyen al daño de las membranas celulares y mitocondriales. Algunas proteasas, que básicamente van a dañar directamente proteínas del citoesqueleto, endonucleasas, que pues generan daño nuclear, y ATPasas, que me generan disminución de la producción de energía en forma de ATP. En cuanto a la sobrecarga de calcio mitocondrial, pues vamos a tener daño de las membranas por una perioxidación lipídica, y adicionalmente, como también mencionábamos al inicio, pues va a haber una falla en las funciones celulares que son dependientes de ATP. La reperfusión entonces va a traer consigo altas concentraciones de calcio por muerte celular. Estas altas concentraciones de calcio me van a potenciar la acción de los radicales libres, que me generan aún más daño. Y como les había comentado, vamos a pasar de un mecanismo aerobio a anaerobio. Eso quiere decir que también vamos a tener una disfunción de distintos transportes de membrana que me llevan a la producción de mediadores proinflamatorios como la fosfolipasa 2, los lisosomas, que van a pasar fosfolípidos de membrana a digamos, ácido araquidónico, que recordemos que es un precursor de los eicosanoides, y prostaglandinas, que me van a aumentar el daño y el edema celular. Va a haber también adhesión y migración de leucocitos. Entonces, cuando nosotros restauramos el flujo y hay reperfusión, va a haber activación de moléculas químicas que me favorecen la atracción de leucocitos a través de la vía de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. También hay otros metabolitos de los eicosanoides, específicamente pues los leucotrienos, que favorecen la adhesión de leucocitos al endotelio vascular. Esta adhesión al endotelio vascular va a disminuir la permeabilidad de las vénulas postcapilares, que además favorecen la adhesión de P-selectina y L-selectina. En este momento, todos estos procesos van a favorecer aún más la disminución de la adhesión y el reclutamiento de leucocitos. Cuando estamos en este proceso, digamos que esto se considera como una prefase para la lesión tisular propiamente. Vamos a seguir teniendo un aumento de la cantidad de radicales de oxígeno y va a haber activación de moléculas de adhesión que me van a favorecer la quimiotaxis específicamente de neutrófilos. Lo que va a ocurrir con los neutrófilos es que va a haber una infiltración
como podemos ver ahí. Entonces hay una infiltración neutrofílica que favorece la extravasación y por ende la migración a tejidos perivasculares. Cuando ya estamos en este proceso, eso se considera como un signo de inflamación local que me lleva a mayor daño tisular. Finalmente, los últimos mecanismos es la depresión de óxido nítrico. Entonces, de nuevo, definición, pues recordemos que el óxido nítrico es considerado como uno de los componentes que son potenciadores del daño isquémico por el aumento de la actividad de la óxido nítrico sintetasa, que es una enzima. Dentro de los efectos particulares, además, por supuesto, pues de la disfunción o de la disminución de la respiración celular, vamos a tener también modificaciones en la síntesis de proteínas, en la síntesis de lípidos, disminución de la actividad, por supuesto, del citocromo C, que me va a llevar a disminución en la producción de ATP. Vamos a tener también alteraciones en el transporte de electrolitos, como ya habíamos mencionado. Y aquí lo importante es que el efecto neto de los radicales libres de oxígeno me va a llevar a una pérdida de mecanismos de vasodilatación que son dependientes del endotelio y que van a estar regulados justamente por la bioactividad del óxido nítrico que, como mencionaba, pues está disminuida. Todo esto me va a llevar pues a apoptosis, me va a llevar el aumento de la permeabilidad capilar, como habíamos mencionado, que va a estar dado por la expresión de moléculas de adhesión al endotelio vascular por ICAM1 y BCAM1. ICAM1 es la molécula de adhesión intravascular y BCAM1 pues ya la habíamos mencionado. Aquí cabe mencionar también que hay estudios que han relacionado la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral con la inducción de expresión de genes que están relacionados con BCAM1, es decir, que se me va a potenciar esta depresión de óxido nítrico y lo que mencionábamos de la permeabilidad vascular. Y finalmente tenemos la alteración de la síntesis proteica. Entonces, acá como ya tenemos un daño mitocondrial dado por los ROS, más una entrada masiva de calcio, todo esto me va a generar disminución en la síntesis proteica y restauración de hidroperoxidasas lipídicas. Aquí es importante mencionar que los leucocitos, como les mencionaba, son mediadores de daño tisular asociado a isquemia. Eso me va a llevar al bloqueo de receptores de adhesión, como las lectinas, integrinas e inmunoglobulinas, que me disminuyen la permeabilidad. Y aquí es importante mencionar que se van a empezar a expresar también proteasas y endonucleasas que me llevan finalmente pues a la degradación del genoma. Entonces, el resultado es necrosis, apoptosis o ambas, porque pues hemos mencionado ambos procesos. Y recordemos que la necrosis y la apoptosis pues son dos términos distintos, pero en el síndrome de isquemia reperfusión no son excluyentes. Entonces, la apoptosis mantiene la homeostasia de los tejidos a través de la remoción de células que han cumplido su ciclo y se encuentran dañadas. Esto va a estar dado principalmente por la expresión de genes específicos que se han detectado pues, en los mamíferos y en otras especies, pero específicamente se habla del complejo de proteínas antiapoptóicas de la familia BCL2. Esta es una familia de genes que se ha relacionado con la prolongación de la vida celular y además del mantenimiento del bloqueo de distintos mecanismos naturales, pues de apoptosis necrosis. Entonces, la apoptosis va a ser pues, un mecanismo de muerte celular autoprogramada en la cual va a haber interacción o va a haber actividad de mecanismos que influyen en el genoma de las células eucariotas propiamente. En el caso del síndrome de isquemia reperfusión es considerado como un proceso dependiente de energía, como ya hemos mencionado pues en los otros mecanismos, va a depender de la disponibilidad celular de ATP y esto es importante porque cuando tenemos reperfusión del tejido, lo que va a ocurrir es que va a haber otra vez como una restauración del el almacenamiento de la cantidad de energía celular que va a potenciar la actividad de los radicales libres. En cuanto a los mecanismos de necrosis, entonces pues tenemos que es un fenómeno de pérdida de energía asociada a depresión de ATP que va a estar pues inducido por la hipoxia y por el tiempo de isquemia al que ha estado expuesto el tejido. En conclusión, entonces pues hay diversos estudios que han descrito que el síndrome de isquemia reperfusión va a ser una forma de muerte celular combinada, es decir, que ambos procesos van a ocurrir de forma simultánea. Y en esta tabla podemos ver los mecanismos y las secuelas posteriores
a la reoxigenación celular, que pues es lo que ya hemos venido mencionando. En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces, pues las manifestaciones van a ser dependiendo, por supuesto, del sistema que estemos hablando. Sin embargo, nosotros decidimos traerles estos dos que nos parecen importantes mencionarlos, que es el daño vascular y fenómeno venorreflujo, que está dado por estos tres factores: un aumento de la adhesión leucocitaria al endotelio, un aumento en la agregación plaquetaria, edema intersticial y disminución de la vasodilatación. Estos tres me van a generar un tipo de obstrucción mecánico al flujo. Entonces, digamos que una observación clínica importante es que cuando nosotros restauramos el flujo sanguíneo de un órgano que ha estado en isquemia, pues realmente no se va a recuperar del todo al nosotros liberar la oclusión vascular. Por eso es que hablamos de un tipo de obstrucción mecánica dado por estos tres factores, que es el fenómeno venorreflujo. Y por otro lado tenemos el síndrome de falla orgánica múltiple, que básicamente es una consecuencia final del síndrome de isquemia-reperfusión, específicamente posterior a la resucitación de pacientes que han tenido shock hemorrágico o que han tenido isquemia visceral, y va a ser agravado por la coexistencia de patologías como quemaduras, pancreatitis, trauma mayor y sepsis. Acá vamos a ver un incremento en la producción de óxido nítrico que se asocia a hipotensión, disminución de la respuesta a vasopresores, una mala distribución del flujo y un aumento de la permeabilidad microvascular. A continuación, pues ven también una tabla en donde se resume un poco las manifestaciones clínicas de el síndrome de isquemia-reperfusión dependiendo del sistema. Bueno, listo, ahora continuaremos con la parte del diagnóstico. Entonces, como Julio nos explicó, en la última tabla, el síndrome de reperfusión afectará a múltiples órganos. Entonces, si llega a establecer la lesión por síndrome de reperfusión, podrá ser a un órgano blanco o de forma de respuesta sistémica, como puede ser pues, un síndrome de una falla multiorgánica o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, pues en el corazón podrá expresarse en forma de arritmias ventriculares, de rupturas, de defectos en las paredes del corazón, en muerte de miocitos. Por otro lado, en la lesión cerebral por isquemia, se ha visto que, por ejemplo, cuando se convierte un ACV isquémico a hemorrágico, produce pues, el edema cerebral, y pues también esto conduce a un déficit neurológico focal que pues, nos podría hacer sospecha de un síndrome de reperfusión. En extremidades podemos observar que los pacientes referirán un dolor completamente desproporcionado al examen físico. Entonces, asimismo, podrán mostrar diferencias en los pulsos, alteraciones en la piel, hipoestesia. Entonces, todo esto nos puede indicar este síndrome. Por otro lado, también se podrá expresar como un sangrado nasal o gingival, y pues también con respecto a esto quisiera juntarlo con la alteración del estado de conciencia. Y pues es que, como acabo de mencionar, que también puede producir daño neurológico, quisiera pues preguntar si a alguien pues se le ocurre por qué deje por aparte la alteración del estado de conciencia con un síndrome, con algún problema neurológico. Sí, pues se podría pensar eso, que un síndrome de confusión lesiona el cerebro y pues produce una alteración del estado de conciencia. Si alguien se le ocurre algo. De pronto otras causas subyacentes de la alteración del estado de conciencia, no sé, en una falla renal aguda, aumento del volumen, puede llegar a una alteración del estado de conciencia. Exacto. O hepático. Eso es. Entonces, pues por eso puse estas dos imágenes de referencia. El síndrome de repercusión puede producir una insuficiencia hepática aguda o una insuficiencia renal aguda, lo que puede terminar en una encefalopatía hepática o una encefalopatía urémica. ¿Listo? Entonces, esas también van a ser otras formas de expresarse el síndrome de repercusión. Bueno, bajo esto les quiero mencionar que, pues, así como este síndrome altera cualquier órgano, debemos estar muy atentos a los pacientes. Por eso deberán ser puestos bajo estricta observación una vez se haya hecho esta revascularización. Entonces, no solo pues será la observación clínica, sino también podemos ayudarnos con paraclínicos. Entonces, pues en el neurograma trataremos de buscar alguna trombocitopenia, en tiempos de coagulación, alguna alteración pues en los tipos de coagulación, en la albúmina, en las bilirrubinas, en las transaminasas.
los gases arteriales una PAFI alterada, o pues así como el equilibrio ácido-base alterado, la función renal con la creatinina, el gasto urinario, la función hepática. ¿Listo? Pues aquí en la misma tabla que nos trajo Juli, entonces pues esta es un resumen sobre cómo el síndrome de reperfusión puede llegar a alterar múltiples sistemas pues, del paciente. Bueno, ahora pues continuaremos con el tratamiento. Entonces, se ha descrito el acondicionamiento como una forma de prevenir el síndrome de reperfusión. Y pues aquí quiero hacer alusión a nuestro presidente que pues en la primera charla comparte muchos datos históricos. Entonces, en 1986, Murray experimentó en corazones de perros. Entonces, lo que hizo fue que pues expuso a los corazones de perros a periodos de isquemia de 5 minutos y se dio cuenta que tras 40 minutos de reperfusión, los perros que han sido expuestos a estos minutos tenían una lesión reducida en un 70% de una lesión coronaria. Este fue el ensayo con el que se empezó a investigar acerca sobre cómo evitar este síndrome de reperfusión y pues el mecanismo que se fue describiendo sobre cómo funciona es que pues estos periodos de isquemia subtóxica van a permitir un aumento del flujo de adenosina, estimulando receptores A1 y van a empezar la vía de la P1-3K. Entonces, pues es este complejo que se va a formar a partir de estas dos proteínas. Esta va a activar la vía de la AKT-tirosina y lo que va a hacer esta es que me va a activar dos vías principales. Esta fue la única imagen que encontré como referencia, pero pues quisiera resaltar estas dos vías, que pues es la vía de la glucógeno sintetasa beta, la cual pues va a promover una síntesis de glucógeno, y la mTOR, que pues va a producir un aumento en la síntesis de proteína. Lo que me va a hacer la activación de este sistema es promover la supervivencia celular. ¿Listo? Por último, también con nuestro tratamiento se ha descrito las estatinas. Estas han mostrado efectos terapéuticos para el síndrome de reperfusión en varios órganos. Entonces, pues el tratamiento con pravastatina, con simvastatina, va a reducir el daño oxidativo a los afectados. Asimismo, también se ha descrito en la solución de Wisconsin y la de Broconitz, que pues estas dos soluciones han sido planteadas para los trasplantes como para una forma de evitar el síndrome de reperfusión. Entonces, pues como les mencioné, el síndrome de reperfusión se ha visto mucho que pues, ha afectado en trasplantes, por lo que Collins pues fue un investigador que desarrolló esta fórmula que contiene inhibidores de peroxidación de lípidos, barreros radicales y moduladores antiinflamatorios y de óxido nítrico que me van a promover la supervivencia celular síndrome de reperfusión. Bueno, para evitar el síndrome de reperfusión. Bueno, y para cerrar, entonces traemos este caso clínico que llegó el día de ayer a la Fundación Cardioinfantil. Ese fue el procedimiento que se le realizó, el proceso quirúrgico. Fue un paciente que pues recibió múltiples puñaladas, tuvo afección de la arteria femoral, no se sabe cuánto tiempo estuvo en isquemia tisular. Entonces, pues nosotros queríamos preguntarles a ustedes por qué creen que se le realizó el procedimiento, de acuerdo a lo que vimos del síndrome, si creen que tenía riesgo o no de tener síndrome de isquemia reperfusión. No tenían muchos datos tampoco de la persona. Profe, si usted quiere. Caso. Rosas, estuve ahí. Explique bien el caso porque no. Bueno, entonces es un paciente, estaba como entre 20 y 30 años. El paciente entró inicialmente como un NN, sin datos de identificación, lo encuentran inconsciente en la calle. La policía lo recogió y lo llevó a la institución de la Cardioinfantil. Al ingreso lo ven con múltiples traumas, incluyendo un trauma transfixiante en el cuello. Adicionalmente, la lesión que más llamaba la atención era que tenía signos duros de trauma vascular a nivel femoral izquierdo. Este paciente, cuando empiezan a hacer la exploración, pues lo pasan a salas porque tiene hematoma expansivo, siendo este el signo duro. Al ingreso a sala empiezan a explorar, ven que tiene una lesión que compromete más o menos el 80% de la femoral común o la superficial. La superficial. Después de esto, evidentemente, pues se realiza toda la disección de la arteria femoral superficial, se identifican los caos, heparinización pues local con 6.000 unidades de heparina. Después de eso, sí señor. Después de esto, ahora sí, pues es la
identificación también de la femoral superficial. Después de eso ya se hace la anastomosis terminal, porque hacer un defecto solo del 80% se podía hundir los bordes. Primero ligaron la vena. Y la vena. O sea, lo importante en el caso es que tenía lesión arterial y venosa. Mejor reconstruir la vena y reconstruir la arteria. Estuvieron arqueadas las dos. Por un tiempo de shock y hipovolemia que no sabíamos. Correcto, entonces después de haber terminado ya la anastomosis arterial, a consideración porque no conocíamos el tiempo de isquemia que había tenido el paciente a nivel del miembro inferior y ante el riesgo de un síndrome compartimental, se decidió que una fasciotomía es la mejor intervención para poder prevenir en dado caso pues, el síndrome de refuerzo y el síndrome compartimental. Bueno, pues el doctor ya nos respondió el procedimiento, el por qué le hicieron el procedimiento. Esa es la fasciotomía y así fue como quedó el paciente. Recuerden que, pues, bueno, la cirugía se hizo por el riesgo o por, digamos, esta ventana de desconocimiento del tiempo de isquemia en la que duró el paciente, por supuesto, pues por el estado de shock y pues ahí relacionamos. La lesión combinada de nivel. Exacto, sí, señor. Y podemos relacionarlo con toda la fisiopatología que vimos del síndrome. Recuerden que al haber un periodo prolongado de isquemia, pues se favorece la necrosis celular tisular. Entonces, con el procedimiento, además de prevenir el síndrome compartimental, pues prevenimos, por supuesto, que haya necrosis tisular y demás complicaciones. Yo creo que es importante mencionar que no solamente la fasciotomía, ¿no? O sea, todo el riesgo del síndrome de repercusión va incluso ligado a la anastomosis que se hace. Claro, pues claro, las imágenes son impactantes por la fasciotomía, pero eso no es lo primordial. Es, digamos que 50-50, todo relacionado. Si no se hace la fasciotomía, sí, obvio, a eso vamos, el riesgo del síndrome compartimental y la lesión tisular. Pero digamos que todo el inicio, toda la etiología del caso va a la lesión muscular. ¿Qué decíamos en el Congreso de las fasciotomías, Andrea? ¿Qué dijo el doctor Gómez? ¿Que se arrepentía uno de qué? ¿Que se arrepentía uno de? ¿De no hacerla? De no hacerlas, de no hacer la fasciotomía. En el Congreso de Trauma hablamos de ese tema. O sea, nunca se arrepiente de haberla hecho, siempre se arrepiente de no haberla hecho. Si la fasciotomía se hace tardía, pierde uno la mitad de la perfusión de la pierna. Y obviamente siempre hay implicaciones. Más cuando se trata de la arteria poplitea y la vena poplitea. Y este paciente, si no estoy mal, también ya tenía cianosis de los dedos. Isquemia y llegó el shock. El paciente llegó con pupilas dilatadas. Anisocórico. ¿Cuánto lo transfundieron? 10 unidades de glóbulos rojos. Protocolo de transfusión masiva, pero sí la principal indicación al principio de pasar las alas fue por el hematoma expansivo, sospechando que tenían trauma vascular. Entonces, sobre todo, muchísimas gracias por su atención y por su presencia. Una gran revisión, un tema que se olvida siempre. Un tema que se olvida y hay que tenerlo presente. Porque todos esos cambios no van tiempo. Ya arranca por un punto, tiene retorno. Tiene retorno la gangrena, la isquemia, la necrosis, y se pierde todo el trabajo por no haber tomado medidas para el síndrome de repercusión. Es de producción cerebral, tengo casos de edema cerebral por repercusión por lesiones también lo mismo, traumáticas de carótidas. El tiempo del momento del seno es muy estricto, y si se hace tarde se repercute edema cerebral. Si no se hace una liberación del cráneo y frenectomías rápidas, se pierde todo, se pierde el paciente. Usted lo describió muy bien, los trasplantes de hígado, trasplantes renales. Obviamente, sin estas soluciones no podríamos traer el órgano isquémico al paciente. Y por eso tampoco hacemos trasplantes de órganos en caliente y se hacen isquemias renales en caliente. Porque pues, se pierde el órgano y se pierde el paciente. Con todas las medidas que se puedan hacer, hipotermia ha sido una forma de controlar toda la respuesta. ¿Sí? Ha habido medidas de hipotermia y así se arrancó la cirugía cardíaca, así se recuperan los corazones. Y esas son las soluciones de reperfusión que se hacen
mientras se está haciendo el bypass cardíaco, todo es previniendo la isquemia del corazón, eso se hace todos los días en la institución. ¿Sí? Trasplantes todos los días se hacen. Y casos como este que se olvida que hay que estar adelante. Y si piensa tarde, se pierde el paciente, o se pierde la extremidad o termina la amputación. Preguntas.